maestro, gracias. El día de hoy vamos a ver estos objetivos. Describir las estrategias de intervención en problemas de aprendizaje en el área de matemáticas. Conocer cómo se desarrolla un programa para el desarrollo de las habilidades sociales y conocer cómo se desarrolla un programa para el desarrollo de las habilidades emocionales. Entonces, tenemos que ir conociendo estrategias, pero también las aplicaciones, ¿no? Que es lo que luego nos van a pedir en un momento dado en el campo profesional, donde nos desempeñemos. Entonces, pues vamos a dar inicio. Las intervenciones en problemas matemáticos. En el desarrollo del aprendizaje matemático demandan habilidades para procesar y almacenar información de forma simultánea. Esto es que se ponen en juego diferentes capacidades de la persona en esta área, o sea, de una manera coordinada, ¿no? Entonces, como las capacidades de atención, concentración, análisis, juicio, raciocinio, anticipación a problemas, memoria y solución de problemas. Para mí es una de las áreas que enriquecen mucho a la persona en cuanto al ejercicio de sus capacidades intelectuales superiores, el área de las matemáticas. Esto conlleva a que el aprendizaje y la aplicación de los conceptos matemáticos se relacionan con distintos procesos. Uno, las funciones ejecutivas del alumno, el grado de comprensión, el uso de los conceptos y las estrategias adquiridas en clase de manera adecuada para la resolución de los problemas. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Cómo las matemáticas no son difíciles, sino que es un ejercicio y un ejercicio donde se ponen en marcha muchísimas capacidades de la persona y entonces pues debemos de apapachar a las matemáticas. ¿Sí les gustan las matemáticas? No. No. No, maestro, a mí tampoco. ¿Cómo que no? ¿En dónde se quedaron con el divorcio de las matemáticas? Ay, La en el primaria. Desde la secundaria, creo. Desde la secundaria. ¿Desde la primaria quién? ¿Monse? Yo. No, ¿Tú? yo, No, Jennifer. yo no. ¿Tú, Itzel? Maestro, ¿puede repetir la pregunta? Es que mi mamá me estaba hablando. Que si te gustan las matemáticas, ¿las amas, las adoras? Más que a tu novio. Pues no las adoro, pero sí me gustan. Ok. No se me disfruta. Bueno, pues en el área de las matemáticas ustedes van a centrar su especial interés porque en la vida profesional del psicólogo se utilizan. ¿Y por qué se utilizan? Cuando te están pidiendo investigaciones, haces uso de qué materias. Estadística aplicada, estadística inferencial, y son matemáticas. Entonces, esto es un proceso, es un proceso, por eso es importante el que nosotros tomemos en cuenta esto, porque en todos los niveles educativos, se hacen demandas en relación a situaciones que tienen los alumnos. Si no, háganle ahí una pregunta a su profesor, no sé si le está dando clases ahorita, Chico. No, ahorita no nos está dando, profe. Bueno,
Entonces, en alguna oportunidad le preguntan cómo andan los alumnos de prepa, ¿no? En el área de las matemáticas, la física. Y entonces se van a dar cuenta que, pues que sí, que es un área de oportunidad para el trabajo con ellos. Las dificultades más comunes que se presentan en esta área, vamos a ver. 1. Dificultades en la lectura, escritura y repetición de números, así como de la transcodificación entre código alfabético. Ejemplo, 8 al arábigo 8, ¿no? Esa es transcodificación. En esto estoy hablando en el nivel básico, ¿sí? En el nivel básico, ahí los pequeñitos del preescolar. Pero ¿cómo se representaría una transcodificación en la secundaria? ¿Quién me quiere dar un ejemplo? De transcodificación entre un código a otro. ¿No son mediante las letras, maestro? Sí. ¿Y Sí, qué se ¿verdad? utilizan las matemáticas en la secundaria? Con Mm, letras. En el álgebra. En el álgebra, ¿verdad? Ecuaciones sustitutivas. 2AB más, al cuadrado más b cuadrado más 2AB es igual, Ay, ¿sí? Entonces, ujú. tenemos nosotros juegos entre letras y representaciones de esas letras. Y tenemos también transcodificaciones en fórmulas químicas, ¿sí? H2O, ¿no? Pues, ¿qué es, no? Lo tienes que codificar en otro sentido, en el significado que tiene las fórmulas físicas, velocidades igual a distancia sobre tiempo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos nosotros el reflejo de dificultades en esta área cuando se presentan estos problemas. Luego, dificultades, perdón, aquí también está ligado sobre todo en los niveles básicos del preescolar y de la primaria, que los niños invierten, ¿no? No es que tengan ahí dislexia, ni mucho menos, sino que se acostumbran y invierten el 3 y hacen como una E, ¿no? Y así. Entonces, esta es otra situación, ¿eh? Luego, la siguiente dificultad en la representación y recuperación de hechos numéricos relacionados con la memoria semántica, adicciones simples, tablas de multiplicar, resta y división. No saben qué hacer, se les olvida. Y muchas veces, fíjate bien, aquí ya vienen algunas implicaciones que se refieren a que se van quedando atorados, rezagados en logros que deberían de tener. Un ejemplo de ellos es, les preguntas las tablas de multiplicar, y te estoy hablando a niños de cuarto, quinto grado y no la saben. Hay unos que en secundaria tampoco la saben y no tienen entonces ahí resuelta esa situación y por lo tanto se les va a complicar todo lo relacionado con lo mismo y con esto, con las tablas de multiplicar está relacionada la suma, luego, perdón, a los siguientes ejercicios de la división, del álgebra, etcétera, la trigonometría, y se les va a dificultar la implicación de poder recuperar la información que deberían de haber logrado, la habilidad que deberían haber desarrollado, no la tienen y por lo tanto se va a multiplicar luego en problemas de los ejercicios que vienen de maneras consecutivas, ¿no? En el futuro. Por ejemplo, para calcular 13 por 8 se suele ejecutar la multiplicación representándola mentalmente. Tú dices, es una multiplicación, ¿no? En cambio, en operaciones más simples como 2 más 4,
o 5 por 6, el resultado se recupera así inmediatamente porque tú ya lo tienes, haces una ejecución mental de ello sin necesidad de escribirlo y de ejecutar la operación. ¿Cómo andan ustedes en su ejecución mental de operaciones, en su cálculo mental? ¿Bien? Pues más o menos. Y esto se traduce también en relación luego a poder, fíjate bien, la aplicación matemática a procesos mentales se refiere que cuando se nos presenta un problema, voy a hablar de esta multiplicación, ¿no? Pero cuando se nos presenta un problema de otra índole, de otra naturaleza, hay personas que se les complica el significado del problema, de la situación que viven. Esto también lo vemos a nivel emocional. Hay personas que llegan contigo y te dicen, yo no comprendo qué me pasa, yo no sé por qué siento esto, etcétera. ¿Se han encontrado con estos casos donde hay esta confusión? Sí, maestro. Y luego ustedes van a decir, ¿y en serio tienen que ver con esto? Sí, tienen que ver con que la persona, sus capacidades intelectuales superiores, aquí, no las están poniendo al servicio de su vida. Entonces, cuando nosotros estamos habilitando a la persona en matemáticas, estamos habilitándola en esto y estas capacidades sirven para enfrentar situaciones de vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué importantes son las matemáticas, ¿no? En la vida de las personas por las capacidades, por las habilidades que se tienen. El otro, uso de un procedimiento, de procedimientos aritméticos inmaduros y muy concretos. Por ejemplo, contar con los dedos. Esa es otra dificultad que se perciben en las personas, ¿no? Entonces, tienen que ir hacia el pensamiento concreto. Hasta por ahí de broma dicen, te presto los dedos, los míos de los pies, o sea, para que sigas contando, ¿no? Luego, la alta frecuencia de errores en las operaciones. Por ejemplo, se olvida llevar números en las restas o se cuenta mal en los cálculos. Entonces, la alta frecuencia, fíjense bien en esta palabra, una dificultad es no cuando se presenta un error, sino cuando ya se van repitiendo y la frecuencia de errores se va elevando. Ahí es cuando se presenta una dificultad. Las dificultades de comprensión de los conceptos aritméticos y símbolos numéricos, por ejemplo, números positivos y negativos, las fracciones. Aquí también, si se fijan, se va subiendo de nivel de dificultad y por lo tanto, pues la comprensión de los mismos no se da. Y las siguientes dificultades en la resolución de problemas, esto es, desde la identificación de la información relevante, porque en el problema se hace el planteamiento y entonces la persona no logra identificar los datos que tiene que estar atendiendo, las incógnitas, y entonces no sigue una estrategia, y eso es la planificación de cómo resolver un problema matemático y el uso de las estrategias emprendidas en clase, lo que les enseñaron, etcétera. Entonces esto se va a reflejar luego en el error, ¿no? En el error del cálculo, en el error del resultado final. No lo saben hacer. Y esto es una condición de desorden, ¿no? En esto hay mucho desorden. Se angustian, escuchan la palabra, vamos a resolver unos problemas. ¿Y cuáles son las reacciones que se tienen cuando no hay el manejo adecuado de la información y no se ha aprendido los procesos, etcétera? ¿Cuál es la reacción de las personas cuando les dicen, te vamos a poner problemas?
a resolver problemas. ¿Y cuáles son las sensaciones que se producen? ¿Cuáles son las reacciones que tienen? ¿Tú qué has visto, Monse, con esto? Pues no, en lo personal, cuando me dicen eso es como de, ay, no, no sé, no me gusta. O Sí, sea, ¿verdad? sí lo resuelvo, pero pues la verdad sí le batallo poquito. Y no gustan, en general así. Yo les comentaba que en las escuelas, en el nivel de preescolar, una de las materias preferidas de los niños son las matemáticas. Se enamoran de las matemáticas. Pero luego, ¿qué sucede? Hay una experiencia ahí negativa en el transcurso de su nivel primaria y entonces comienza cierta aversión y el simple hecho de la palabra problema ya sí, pone como no en alerta de la tensión y de la emoción por resolverlo, sino de angustia. El manejo de ansiedad, le sudan sus manitas, les duele su cabeza, etcétera, ¿no? Cuando luego también la palabra, esto se liga, ¿eh? Cuando se liga, van a tener examen. ¿Y qué provoca esta palabra? Examen. Nervios. Sí, manejo de ansiedad. Están muchas personas con temor, ¿no? Es cuando más se recurren a los medicamentos. Hay desfile de alumnos de todos los niveles cuando hay exámenes y van a enfermería y ya hasta los más pequeños saben la fórmula, ¿no? Y le piden ahí a la enfermera, ¿me da una pastilla de ácido acetil salicílico? ¿Eh? Es la aspirina, porque le duele la cabecita, porque le piden para el dolor de la pancita, etcétera. Y esto es también un ejercicio de transmisión de ansiedad por parte de los padres de familia. Cuando tienen el periodo de exámenes, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan a los hijos cuando se van a tener los exámenes, Carlos? Porque ustedes lo han vivido. Pues como que siempre se trata de que calmen la ansiedad que causa el saber que van a hacer un examen. Pero te daban indicaciones a ti para enfrentarte a los exámenes, en los periodos de exámenes, algo ¿A especial. mí? Sí. No, ¿No te decía nada? Oye, pues pues nada, pon atención, quiero 10, ¿no? mi papá, Ah, siempre. ahí estamos, ¿no? Jennifer, Mande. a ver, dígame usted, ¿cuál es su experiencia respecto de los exámenes? ¿Qué te decían de niña? ¿Quién? Pues, ¿quién te decía algo de exámenes? Tus papás, tus abuelitos, ¿qué te decían cuando ibas a tener exámenes? Ah, pues que estudiara, que porque si no, no me iban a dar dinero. Entonces ya te condicionaba, ¿no? Sí. Sí. ¿Y a ti qué te decían, Alma? Ay, perdón, maestro, por estar acá. Dígame, a mí que me decían, no, mi papá fue súper estricto. ¿Eh? Mi papá fue muy, muy duro. A mí me tocó pues otra época. Afortunadamente sí fui aplicada, entonces, como yo veía las consecuencias como le iba a mi hermano, porque él sí le iba mal, no, Ajá. pues no, a mí no me quedaban ni ganas. Pero Entonces, afortunadamente no. pero esa no era Ajá, motivación, ¿no? La motivación tú te la gestionabas por otra parte, por tus resultados, pero la exactamente, visión sí. de exámenes eh, va cambiando mucho de familia en familia, ¿no, Itzel? ¿Sí? ¿A ti qué te decían, Sí, Itzel? maestro, acá ¿Qué te siempre han habido como las calificaciones de medio, creo, siempre así. se te entrecortó?
a que siempre se ha visto acá como que si eres mediocre o no es por tus calificaciones. Sí, pero O sea, es pero como fíjate, que qué vergüenza si te va mal. por eso, pero fíjate cómo se ubican, Sí, no con estímulos positivos, sino que aguas, porque esto te puede marcar en la vida, ¿no? Te puede marcar como persona en la medianía, en la mediocridad, etcétera. Entonces, no son condiciones buenas. Cuando un examen es solamente un ejercicio de lo que ya viste, ¿sí? Un examen es un ejercicio de lo ya visto. Entonces, ¿qué decirles? Disfrútalo. Disfrútalo. Va. Listo. Haz tu mejor esfuerzo y disfrútalo. Y que te vaya bien. Porque te va a ir bien, porque tú lo sabes. Listo, ya. Pero cuando llegan a la escuela, vienen hasta con el dedito, lo señalan. Y nada más que te saques tanto. Y verás que te voy a esto. Y puras promesas muy bonitas, ¿verdad? Que se escuchan ahí con los papás. Seguimos. Las áreas de intervención específicas. Este modelo de intervención en matemáticas toma en consideración tres áreas principales. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de un modelo, ¿eh? De un modelo. Entonces, ¿cómo se interviene? Dice, se consideran las áreas en las que se puede combinar, ¿eh? O individualmente o en función de las necesidades propias del alumno. Esta es en sus habilidades prematemáticas, en la transcodificación numérica, ya vimos que es la transcodificación, en el cálculo y la resolución de problemas. Esto es lo que generalmente se tiene que atender. Y luego, ustedes aquí tienen que hacer un trabajo transversal con las gentes en cualquier área de intervención. En una escuela, ¿con quién tendrías que estar trabajando estas situaciones de intervención? Cuando hay problemas tanto individualmente como en un grupo, porque hay grupos que presentan luego, que haces un diagnóstico, que presentan problemas en el área de matemáticas, con temas específicos. Pero entonces, ¿con quién vas a trabajar de manera transversal? Carlos, Pues es directamente con el docente, con quien está a cargo del grupo, con el docente y, y es y la con, elaboración de un plan pues, para mejorar esa área. y con qué otro profesional. Sí, Mm, porque hay escuelas que lo tienen, ¿eh? En el nivel, en el área pública, yo no me encuentro mucho esta situación, pero en el sector privado, en las escuelas particulares, sí, sí hay otros profesionales que se dedican a la atención de los alumnos, no nada más el docente ni el psicólogo, ¿quién más? ¿Podría aplicarse con los coordinadores? Con O coordinaciones y luego tienen ahí pedagogos, ¿no? O pedagogas. Las pedagogas, los pedagogos tienen herramientas para también desarrollar, porque son súper especialistas en ello, ¿eh? Para instrumentar los caminos, las estrategias a realizar para solucionar esto, ¿no? Los problemas que presenta el alumno. Entonces, van a tener esa oportunidad de conocerlos, es muy importante. Por eso se les llama los departamentos, no se les llama departamentos psicológicos, sí, se llaman departamentos psicopedagógicos. Y en la actualidad se hace mucho esta mancuerna, ¿eh? Psicólogos y pedagogos. El psicólogo hace mucho trabajo de diagnóstico y el pedagogo hace mucho trabajo de las estrategias para trabajar y solucionar esto en conjunto con los docentes y contigo. En las habilidades prematemáticas, ¿qué nos encontramos? ¿Cuáles dificultades? Comparación de magnitudes, concepto de cantidad y número, estrategias de conteo iniciales.
En la transcodificación numérica, la representación de cantidades, la comprensión y traducción de valores numéricos, la aplicación del principio de orden, oposición a la lectura de números arábicos. En el cálculo y resolución de problemas, la identificación de la información relevante, la organización estratégica para la resolución, la estimulación de la memoria procedimental, el cálculo mental, la resolución de algoritmos. Veas, todo lo que se tiene que trabajar de acuerdo a la habilidad que tú quieres desarrollar. Entonces, aquí tenemos el contenido de las acciones que nosotros tenemos que realizar para la estimulación de las habilidades prematemáticas, de la transcodificación numérica y del cálculo y resolución de problemas. Entonces, una persona que no tiene la habilidad prematemática puede ir a esta área de la transcodificación numérica. No, No, maestro, porque todavía no ordena. No tiene. Así no tiene los elementos. Y pues, y va pasando el tiempo, ¿no? Va pasando el grado, y llega aquí al cálculo y resolución de problemas y se queda atorado. Y entonces se genera una dificultad para toda su vida académica, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una estrategia? Lo vamos a ver aquí, pero ¿cuál sería una estrategia para poder iniciar un trabajo en este campo de los alumnos de los problemas matemáticos? Pues tienes que ir primero hacia un diagnóstico, ver cómo se encuentra en su historial académico, ver todo esto y hacer ejercicios para determinar cuáles son las condiciones que guarda el alumno o el grupo respecto de sus procesos de aprendizaje de las matemáticas. Entonces, no dar por hecho que ya están aquí, que están atorados en habilidades prematemáticas. Vamos a analizar y entonces hacemos un análisis, y vemos entonces qué es lo que debería de manejar, ¿no? El alumno, y entonces hacemos este recorrido y podemos tener bien identificados cuáles son las áreas, las partes, los contenidos que debería de estar trabajando. Y por ello luego se hace una planeación de cursos remediales, ¿no? Cursos remediales de manera individual o cursos remedial de manera grupal. En las habilidades prematemáticas, una adecuada adquisición del concepto de número y cantidad, así como nociones básicas de conteo, resultan de gran ayuda en la adquisición de los primeros conocimientos formales relacionados con el área de las matemáticas. El aprendizaje de estos conceptos y desarrollo de estas habilidades se realizan a través de la experimentación y el juego. Entonces, ¿en dónde se ubican inmediatamente? ¿Qué niveles? En el escolar, maestro. En el preescolar, ¿verdad? Aquí hablamos del Y le enseñan hasta cómo son las figuras. Les hacen que experimenten de todo, de todo, que recorten. Vamos a hablar que en el aprendizaje de números, ¿no? En el aprendizaje de números le presentan el número y la representación de la cantidad. Si van a hablar de enseñanza del número 5, ¿no? El concepto 5. El número por sí, 5, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo, la figura, 5. Entonces, ahí lo tienen ahí, el número 5, ahí está. Entonces, este es un símbolo que si no se le enseña a la persona su significado, no tiene nada. Entonces, ¿cuál es la manera de enseñarle en el preescolar el número 5? Se representa este número con
Otras se relacionan con figuras que son familiares para los niños. Pelotitas, ositos, ¿no? 5 ositos, 5 pelotitas, ¿sí? Y entonces el niño aprende el concepto 5. Y esto es, luego lo aplican ellos manipulando materiales, ¿sí? Les dicen, formen el número 5 y entonces lo forman con los materiales que tienen ahí, cuentas, pelotitas, etcétera, y hacen ellos el ejercicio. Luego tienen un arenero, una cajita con arena fina y con su dedito copian, ¿no? Copian el número. Luego tienen el 5 recortado en lija no gruesa, muy finita, y repasan con su dedito, pasan el número por toda el 5. Luego en su ejercicio, tienen un libro de ejercicio donde viene el 5 y viene punteado, ¿sí? Viene punteado. Y entonces ellos con su color, ¿no? Van repasando el 5. Y entonces todo esto es un ejercicio donde el niño va caminando para la adquisición del concepto y para el desarrollo de habilidades de que ellos ejecuten, reproduzcan el número después ya sin tener el modelo del 5, sin tenerlo punteado, ellos lo hacen, ¿no? Entonces van aprendiendo a hacer la numeración y del 1 al 5 y hacen su 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y repiten y entonces van adquiriendo la habilidad y el conocimiento formal, el concepto formal de la representación del número. Esto es en el preescolar. En la transcodificación numérica, la adquisición de habilidades de representación de conceptos cuantitativos, tanto a través del lenguaje oral como gráficamente. Entonces aquí les dictas, ¿no? No nada más haces la grafía, escribes los números, sino ya el docente dicta. Y esto ya lo tiene ya bien codificado el alumno, la alumna. Aprender a leer y representar los números gráficamente aplicando el principio de orden-oposición. Entonces, un ejercicio de ello es que se le pide al alumno que maneje esto, ¿no? Colocar de acuerdo a la posición, cuál es el que representa las decenas, las unidades, las centenas, los millares, ¿no? Y los representan sin ningún problema porque saben transcodificar, saben el orden, ¿no? El orden y la posición. Le dictan cantidades. Dicen, van a escribir en su libreta o pasa el pizarrón y escríbeme ahí 1042. Y lo hacen y dicen, ¿y cuántas unidades hay? ¿Y cuántas decenas hay? ¿Y cuántas centenas hay? ¿Y cuántos millares hay? ¿Sí recuerdan esos ejercicios que les dejaban? Sí, mero, también con el abaco. ¿Con el qué? ¿Con el abaco? Con el abaco. Ah, ok. Entonces, son ejercicios de transcodificación. En cuanto al cálculo y resolución de problemas, tenemos problemas verbales, identificar la información y datos relevantes para la resolución de problemas, elección de estrategias y planificación del procedimiento que hay que seguir para hallar la solución. Son problemas verbales. Cuando les haces planteamientos de un problema muy simple, ¿no? Juan tenía 7 canicas y su padrino le regaló 10 más. ¿Cuántas tiene por todas? Entonces, ellos hacen este problema del cálculo a través de la estrategia. Dicen, aquí voy a hacer una suma, ¿sí? Saben hacer el procedimiento para llegar a la solución. Y la resolución de algoritmos, resolución de operaciones matemáticas sin el apoyo de la información verbal aportada,
en los problemas verbales para la representación de cantidades. Ejemplo, aplicar la fórmula para obtener el área del cuadrado de un triángulo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para encontrar el área de un triángulo? Por altura sobre 2. Aquí los tengo. Anayeli, ¿cuál es la fórmula para encontrar la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para encontrar el área de un triángulo? Es base por altura Ajá. sobre 2. Base por altura sobre 2. Y este es, y de un cuadrado, Itzel, Nada es la base por la altura. y podemos encontrarla hasta de diferente manera, ¿no? Lado más lado más lado más lado, ¿no? Una suma de lados también. Y tenemos entonces una exploración que hace, este es un algoritmo, ¿no? A través de una fórmula llegas al resultado, ¿no? Y luego inclusive los niños se hacen muy hábiles. Les voy a poner a ustedes ejercicios de algoritmos, ¿eh? A lo mejor se me antoja ponerles en el examen. Ya queda menos de un minuto y nos vemos a las 9. ¿Sale? Para que... Ok, Y maestro. díganles a los demás porque me está faltando Chema. ¿Qué pasa con él? Me están faltando Sí, algunos maestro. más. Mándenles un mensajito por ahí. ¿Qué está pasando?